¿Te ha pasado alguna vez? Estás dando una clase y de repente, uno de tus estudiantes levanta la mano y te hace una pregunta que no esperabas. Te quedas en blanco, buscando la respuesta mientras la atención de todos cae sobre ti. Si te sientes identificado, dale un like a este video y no olvides suscribirte. Aquí comparto recursos útiles para docentes y además ayudarás a que otros colegas descubran estas herramientas. Hace poco, mientras enseñaba el ciclo del agua, un estudiante me sorprendió con una pregunta sobre el cambio climático. Sabía que, si me desviaba mucho del tema, perderíamos el ritmo de la clase. Entonces pensé, ¿y si tuviera un asistente que me ayudara a resolver estas preguntas en el momento? Soy Juan, y esta es mi historia. La educación ha cambiado muchísimo en los últimos años. Pasamos de los libros de texto a las plataformas digitales, y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Hoy quiero hablarte de ChatGPT y de cómo se ha convertido en una herramienta clave en mis clases. Pero ¿qué hace que ChatGPT sea tan especial? A diferencia de otros recursos, se adapta al nivel de tus estudiantes, responde rápido y en lenguaje sencillo, como si tuvieras un asistente en el aula. Es el próximo gran paso en tecnología para la docencia. Registrarse en ChatGPT es rápido, solo entras al navegador y buscas ChatGPT, entras al sitio oficial, eliges registrarte y listo. Incluso puedes acceder desde el móvil para preparar materiales en cualquier momento. Su interfaz es sencilla. Solo escribes tu pregunta en la barra de texto y obtienes respuestas en segundos, con opciones para personalizar la experiencia según tu clase y revisar el historial de conversaciones pasadas para continuar desde donde lo dejaste, si así lo deseas. Además, puedes personalizar ChatGPT para que responda de acuerdo con el nivel de tu clase. Por ejemplo, un GPT de historia puede ayudarte con preguntas específicas de esa materia. Esta personalización permite crear una experiencia adaptada a cada tema y estilo que necesitas en el momento. Déjame contarte cómo fue mi primera experiencia en el aula con ChatGPT. Estaba enseñando sobre la Revolución Francesa y ya había explicado eventos clave. Entonces, un estudiante levantó la mano y preguntó: ¿cómo afectó la Revolución Francesa a otros países de Europa? Era una pregunta amplia y compleja. En lugar de improvisar, escribí la pregunta en ChatGPT. Pedí que adaptara la respuesta al nivel de mis estudiantes, y obtuve esto. La Revolución Francesa no solo cambió a Francia, sino que inspiró a otros países a luchar por la libertad y los derechos humanos. La reacción fue inmediata. Los estudiantes conectaron con el concepto y la clase fluyó de forma natural. Ahí entendí el verdadero poder de ChatGPT. Desde esa primera experiencia, decidí integrar ChatGPT en mis clases de manera habitual. Aquí te explico cómo lo uso. 1. Planificación de lecciones. ChatGPT también se ha convertido en una herramienta clave para diseñar planes de lecciones o planes de clases, como se le conoce en algunos lugares. Simplemente le pido que sugiera ideas para estructurar una clase sobre cualquier tema, especificándole cada elemento que lleva mi plan. Me da actividades, ejemplos y hasta recursos que puedo adaptar según las necesidades de mis estudiantes, ayudándome a ahorrar tiempo en la preparación. 2. Creación de ejercicios y prácticas. Para cada lección, ChatGPT me ayuda a generar ejercicios personalizados. Por ejemplo, si estamos viendo gramática, le pido que me sugiera oraciones para practicar o ejemplos para completar en clase. Esto hace que mis actividades sean más variadas y enriquecedoras. 3. Resolución de dudas en tiempo real. Si un estudiante tiene una duda compleja, la escribo directamente en ChatGPT para obtener una respuesta en segundos. 4. Ampliación de la respuesta original. Si la respuesta inicial genera más dudas, puedo seguir preguntando en ChatGPT para profundizar sin perder el ritmo de la clase.
5. Adaptación y simplificación de las respuestas. A veces la respuesta es muy técnica, así que la simplifico o adapto para que mis alumnos la entiendan mejor. 6. Desarrollo de materiales de evaluación. Además, utilizo ChatGPT para elaborar preguntas de repaso o incluso exámenes rápidos para verificar el aprendizaje en el momento. Con solo pedirle un cuestionario sobre un tema específico, obtengo una lista de preguntas bien formuladas que puedo usar al final de cada clase. Este flujo mantiene la clase dinámica y hace que los estudiantes se sientan escuchados y motivados. Ahora, cuando un alumno me hace una pregunta difícil, no tengo que posponer la respuesta para la próxima clase, sino que puedo resolverla en el momento, transformando cada duda en una oportunidad de aprendizaje. ChatGPT también me ha ayudado en otras materias, en matemáticas, con pasos para resolver ecuaciones, en literatura, explicando recursos literarios, y en ciencias, con ejemplos de relaciones simbióticas. Así mantengo la clase activa y todos se sienten atendidos en el momento. Aquí tienes algunos trucos que he aprendido para sacar el máximo provecho de ChatGPT. 1. Especifica el rol claramente. Puedes pedirle que actúe como un historiador experimentado o un profesor de matemáticas especializado en geometría. Esto hará que dé respuestas más claras y directas sobre el tema. 2. Sé específico en tus preguntas. En lugar de ¿qué es la fotosíntesis?, escribe: explícame la fotosíntesis para estudiantes de secundaria. Así obtienes respuestas más adaptadas al nivel de tus alumnos. 3. Utiliza diferentes formatos. Puedes pedir respuestas en listas, pasos o ejemplos específicos, según lo que necesites para la clase. 4. Solicita aclaraciones. Si una respuesta es insuficiente, puedes pedir que la amplíe o que profundice en un aspecto concreto. 5. Y un truco gracioso. Algunos expertos aseguran que ofrecerle propinas de $20 a ChatGPT garantiza mejores respuestas. Parece una locura, pero pruébalo, te sorprenderá. Aunque ChatGPT es una herramienta muy útil, es importante usarla con criterio. Aquí algunas buenas prácticas que sigo. Evita su uso en exámenes. Prefiero que los alumnos lo usen como herramienta de aprendizaje, no como recurso para evaluaciones formales. Fomenta el pensamiento crítico. Enseña a los estudiantes a verificar siempre la información y a no asumir que lo que dice ChatGPT es la última palabra. Evita el copiar y pegar sin comprensión. Pídeles que reescriban las ideas en sus propias palabras, para asegurarte de que realmente entienden el contenido. Creo que en el futuro veremos asistentes de IA personalizados para cada estudiante, que los acompañarán en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, aunque la tecnología nos ayuda, nunca reemplazará el papel fundamental de un buen docente. Mi experiencia con ChatGPT ha demostrado que la tecnología puede potenciar nuestra enseñanza. Si eres docente, te animo a probarlo. Haz una pregunta, experimenta con las respuestas y descubre cómo puede mejorar tus clases. Si quieres aprender más sobre inteligencia artificial y cómo aplicarla en la educación, hay un curso que me ayudó mucho. Te dejo el enlace en la descripción por si te interesa dar ese siguiente paso. Si te ha sido útil mi experiencia, dale un like a este video y suscríbete para que puedas recibir más contenido como este. Compártelo con otros docentes y déjame en los comentarios si te animas a probar ChatGPT. ¿Qué preguntas te gustaría resolver en clase? Nos vemos en el próximo video.